Episodio 1, el primer sueño. La primera vez ocurrió en una noche sin estrellas. La habitación de Isabel estaba sumida en una quietud tan absoluta que ni el viento se atrevía a tocar las ventanas. A sus 17 años, seguía durmiendo con un crucifijo bajo la almohada y las piernas juntas, como le enseñaron en el convento. Pero esa noche, algo cambió. En su sueño, la luz se hizo sin lámpara ni luna. Frente a ella, de pie junto a su cama, había una figura blanca, luminosa, sin rostro, pero con una presencia que le doblaba el alma. No hablaba, no respiraba, solo la miraba, como si supiera cada rincón de su fe, de su cuerpo, de sus dudas más íntimas. Isabel no podía moverse, pero tampoco quería. Sentía un calor raro nacerle en el pecho y bajar lentamente por su vientre. Sus manos, dormidas en la sábana, temblaban sin razón. Entonces, él alzó una mano. Los dedos eran largos, casi irreales, como hechos de luz líquida, y con un gesto lento, casi sagrado, apenas rozó el borde de su camisón. No lo arrancó, no lo bajó, solo posó allí su tacto, como si el simple contacto fuese suficiente para desnudarla por dentro. Isabel sintió que algo se abría en ella. No era miedo, no era deseo, era algo más profundo, más antiguo que el pecado, más sagrado que la pureza. Un estremecimiento recorrió su espalda como si una oración olvidada despertara desde sus huesos. Cuando despertó, jadeaba. El sol aún no había salido. Las campanas no habían sonado. Y sin embargo, Isabel se sentía como si acabara de salir de una misa eterna. Se sentó en la cama. Se tocó el pecho con dedos temblorosos. El crucifijo ya no estaba bajo la almohada. Estaba en el suelo. Roto. ¿Qué fue eso?, susurró, llevándose una mano a los labios. No tenía respuestas. Solo una certeza. Aquello no había sido un sueño común. No era una fantasía vulgar. No era el diablo disfrazado. No era lujuria. Era Dios, o lo que su cuerpo, su alma y su silencio creían que era Dios. Durante todo el día, Isabel no habló con nadie. Caminaba como flotando, con la mirada ausente, las mejillas encendidas, y el corazón lleno de una culpa deliciosa. Las otras chicas del convento murmuraban. La madre superiora la llamó a su despacho. Pero Isabel dijo que solo estaba cansada. ¿Cómo explicar un sueño que aún ardía en su piel? Esa noche, al acostarse, no rezó, solo se desnudó en la oscuridad, con la ventana abierta y la sábana entre las piernas, esperando, y en lo más hondo de su alma, deseaba que él volviera. Episodio 2, el tacto que ardía. Esa noche no tardó en llegar. El cielo estaba cubierto de nubes densas y ni una sola estrella se atrevía a mirar lo que iba a suceder. Isabel cerró los ojos sin rezar, sin crucifijo, sin culpa, solo con la sábana blanca envolviendo su cuerpo como una promesa, como una túnica de sacrificio. Su corazón latía con una cadencia distinta, como si cada latido anunciara un regreso esperado, temido, pero inevitable. Y entonces, sin sonido, sin aire, él volvió. Esta vez no estaba de pie. Estaba más cerca, sentado al borde de la cama. Su silueta brillaba con una luz suave, casi maternal. No tenía rostro, pero Isabel sabía que la miraba. Lo sentía, y ese sentimiento le recorría la piel como fuego sagrado. Él alzó su mano otra vez, pero ahora, no se detuvo en el borde de su camisón. Su dedo rozó la clavícula de Isabel, y ella sintió como si todo su cuerpo se inclinara hacia el contacto. Como si su carne supiera que esa caricia no era humana. No era deseo terrenal. Era una llamada que no venía de la tierra, ni del cielo, sino de un espacio entre lo divino y lo prohibido. Los dedos descendieron, lentos, trazando un sendero invisible desde el cuello hasta la parte superior del pecho, donde el camisón se aferraba aún como si quisiera impedir el milagro. Isabel no se movía, pero su respiración se agitaba. Su pecho subía y bajaba como olas pequeñas bajo una tormenta silenciosa. Y entonces, él se detuvo. No desnudó más, no invadió más, solo dejó allí su calor, su marca sin herida, su fuego sin ceniza. Isabel gimió sin voz. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para dejar su alma colgando de un abismo sin nombre. Al despertar, estaba completamente sola. El camisón seguía en su sitio, pero su piel ardía como si hubiera sido besada por la mismísima eternidad. Se llevó la mano al pecho y lo sintió palpitante, húmedo. Un aroma dulce y metálico flotaba en el aire.
Miró sus dedos. Había sangre. Una gota. Apenas. Pero suya. No supo de dónde. Isabel se levantó, tambaleante, y caminó hasta el espejo. Su rostro estaba sonrojado. Sus labios hinchados. Sus ojos no parecían suyos. Había algo nuevo en esa mirada, una mezcla de culpa, gloria y hambre. Esa mañana no fue al desayuno. No habló con nadie. Se encerró en la capilla pequeña, sola, y se arrodilló ante el altar. Pero no para pedir perdón, sino para recordar cada segundo del tacto divino. ¿Quién eres?, susurró al aire, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre su regazo. Y aunque no hubo respuesta audible, su cuerpo volvió a estremecerse, como si él aún estuviera allí, acariciándola desde dentro. Episodio 3, la confesión que la hizo temblar. La campana del convento sonó 9 veces cuando Isabel entró al confesionario. Llevaba el rostro pálido, las manos entrelazadas como un lazo de culpa, y los ojos húmedos de algo que no era exactamente arrepentimiento. Se arrodilló sin mirar al sacerdote, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escaparse de su pecho. «Padre, he pecado», susurró. La rejilla que los separaba no dejaba ver el rostro del padre Mateo, pero su voz brotó tranquila, casi somnolienta. «¿Qué clase de pecado, hija?». Isabel tragó saliva. Quiso callar, quiso mentir, pero algo dentro de ella exigía ser escuchado, como si lo que llevaba en el alma fuese más grande que su miedo. «He soñado con Dios», dijo, «pero no como los demás lo sueñan». Un silencio, una pausa, el crujido leve del banco. «Explícate», ordenó el sacerdote, un poco más serio. «Vino a mí en forma de hombre. No me habló, solo me tocó, con delicadeza, con fuego, como si cada caricia suya me abriera el alma y me cerrara el mundo. No lo vi del todo, pero lo sentí. Y no quiero despertar más». Del otro lado, no hubo respuesta inmediata. Isabel sintió que el aire se espesaba dentro del confesionario, como si algo invisible se colara por la rejilla. «¿Tú sentiste placer, hija?», preguntó el padre Mateo con voz baja. Ella dudó. No sabía si eso era la palabra correcta. No era lujuria. No era deseo mundano. Era algo más. Algo que no había aprendido ni en los libros sagrados ni en los suspiros de las otras muchachas. Sentí que estaba hecha para ese momento. El sacerdote volvió a guardar silencio. Esta vez más largo. Cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz tensa, casi forzada. A veces, el demonio puede disfrazarse de luz. No todo lo que arde viene del cielo. Isabel alzó la mirada, aunque no podía verlo. ¿Y si era Dios? ¿Y si él eligió mi cuerpo como templo? ¿Y si no fue pecado, sino revelación? Padre Mateo se levantó de golpe. El banco crujió. La rejilla vibró como si un viento helado hubiera pasado entre ellos. Luego, sin decir más, abrió la puerta del confesionario y se fue. Isabel quedó sola, arrodillada, con las manos aún cruzadas, pero los ojos fijos en la puerta entreabierta. No lloró, no se movió, solo sonrió, porque en el fondo, sabía algo que ni el sacerdote podía aceptar. Lo que la tocaba en sus sueños no buscaba castigarla, sino despertarla. Esa noche, Isabel volvió a su cuarto. Se acostó desnuda, con la ventana abierta al cielo sin luna. Y antes de cerrar los ojos, susurró al aire: «Vuelve, vísteme de fuego, desvísteme de fe». Y lo hizo. Episodio 4, Dios o el demonio. Las paredes del convento comenzaron a susurrar. Las monjas hablaban en voz baja, como si temieran que las palabras fueran a contaminarse de pecado. Decían que Isabel no era la misma, que ya no comía, ya no rezaba, ya no hablaba con nadie, solo miraba por la ventana, como si esperara algo del cielo, o de más abajo. Una noche, mientras las demás dormían, Isabel salió descalza por el pasillo, bajó hasta el jardín trasero, donde las estatuas de santos se erguían entre la niebla como centinelas ciegos. Ahí, junto a la imagen rota de San Miguel, estaba Doña Remedios, la mujer más anciana del convento. Nadie sabía por qué seguía allí, ni cuántos años tenía. Solo sabían que veía cosas que otras no. «Isabel», dijo sin girarse. «Soñaste, ¿verdad?». Isabel se detuvo. Sintió un escalofrío en la nuca. No había contado nada a nadie más allá del confesionario. «¿Cómo lo sabes?». Doña Remedios levantó la cabeza hacia el cielo cubierto. Su voz era seca como el humo. «Porque yo también soñé una vez. Y lo que parece divino, puede no serlo». Isabel frunció el ceño. Dio un paso más cerca, con la bata apenas cubriéndole el cuerpo.
No entiendes. No es maldad. Él me toca con amor, con algo que no se puede nombrar. ¿Y qué crees que hacía la serpiente en el Edén? No gritó, no violó, solo susurró dulzura. El diablo también sabe acariciar. Isabel sintió como sus piernas temblaban. No por miedo, sino por algo peor, la duda. ¿Y si no es el demonio? ¿Y si es Dios en una forma que tú no puedes entender? Doña Remedios se giró lentamente. Sus ojos estaban opacos, pero firmes. Dios no desnuda vírgenes en la oscuridad. Isabel bajó la vista. En su pecho, justo donde él la había tocado en el sueño anterior, aún ardía un punto invisible. Como una marca, como una firma que no podía borrar. ¿Y si él quiere despertar algo en mí? ¿Y si esto no es castigo, sino revelación? La anciana suspiró y colocó una mano huesuda sobre el hombro de Isabel. Entonces prepárate, niña, porque ningún despertar viene sin dolor. Y ningún Dios verdadero aparece solo en sueños. Esa noche, Isabel no durmió. Se sentó en su cama, con el corazón latiendo como tambor de guerra. La duda se metía entre sus costillas, pero también la certeza de que algo más grande que el bien y el mal la estaba reclamando. Cuando finalmente cerró los ojos, él no apareció, y esa ausencia ardió más que cualquier fuego. Al amanecer, Isabel se miró en el espejo. Bajo su cuello, donde la luz del sol apenas alcanzaba, apareció algo nuevo, una línea fina, rojiza, como si una uña invisible hubiera marcado su piel con suavidad. No sangraba, pero ardía, y no necesitaba traducción. Él volvería, pero esta vez, no sería en silencio. Episodio 5, la noche en que su cuerpo se arqueó solo. Esa noche, Isabel no buscó dormir. Se dejó caer sobre el colchón como una ofrenda. Con la bata suelta, el cabello desordenado y los labios todavía temblando por algo que no había ocurrido, aún. La ausencia de él se había convertido en una tortura divina. Como un hambre que solo se sacia con un solo tacto. Con una sola aparición. Pero esa noche, Isabel no lo esperó en silencio. Lo llamó. Ven, susurró. Si eres Dios, desciende. Si no lo eres, demuéstramelo. La ventana estaba abierta. La luna oculta. El cuarto, lleno de sombras que danzaban como lenguas oscuras sobre las paredes. El aire era espeso, casi líquido. Cada respiración le costaba un esfuerzo, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de romperse. Y entonces, sin previo aviso, el colchón se hundió. Isabel no había oído pasos. No sintió frío, solo el peso. Una presencia invisible que se deslizó sobre la cama como bruma caliente. No era un sueño. No podía serlo. Su cuerpo entero se arqueó como si una corriente eléctrica recorriera cada centímetro de su piel. Las sábanas se tensaron. Su pecho subía y bajaba con una desesperación virginal. Una mano, sin forma, sin carne, sin sombra, la tocó. No en la frente, no en el corazón, sino entre las piernas. Isabel jadeó, pero no gritó. El contacto era suave como el aliento de una oración, pero profundo como un sacrilegio. No había violencia, pero sí una fuerza que la sobrepasaba, que la penetraba sin romper nada, como si estuviera siendo abierta por dentro. Sus manos se aferraron a la almohada. Su espalda se arqueó. Un gemido salió de su garganta como una plegaria rota. No podía verlo, no podía hablarle, pero sabía que era él. La sensación duró segundos, tal vez minutos, o quizás una eternidad encapsulada en un suspiro. Y entonces, desapareció. El colchón recuperó su forma. La habitación quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero el cuerpo de Isabel seguía vibrando. Temblaba como hoja bendita bajo tormenta. Se sentó con dificultad. Miró sus piernas. Estaban temblorosas. Húmedas. No de sudor. De algo más profundo. Más íntimo. ¿Qué me estás haciendo?, susurró. No hubo respuesta. Solo un murmullo lejano en su oído. Como si un coro de ángeles cayera en cámara lenta. Tu carne recuerda lo que tu fe aún niega. Al amanecer, la Madre Superiora entró a su cuarto sin avisar. Encontró a Isabel de rodillas frente a la ventana, con la espalda descubierta y marcas rojas descendiendo por su columna vertebral, como si unos dedos de fuego la hubieran recorrido mientras dormía. ¿Qué son esas marcas, niña?, preguntó, horrorizada. Isabel volteó, con los ojos brillando como si contuvieran una luz que no pertenecía a este mundo. Son los pasos de Dios, respondió, y no me arrepiento de haberlos sentido. La Madre Superiora salió sin decir palabra. Pero esa noche, reunió a las monjas mayores.
porque algo o alguien estaba poseyendo a Isabel. Y ya nos ha. Episodio 6, la Virgen y la cruz rota. Las campanas del convento no sonaron esa mañana. Algo en el aire parecía coagulado, como si el tiempo mismo se negara a seguir avanzando. En el pasillo, las miradas se evitaban, las puertas se cerraban más despacio, y en el centro de esa atmósfera densa, Isabel caminaba como si no tocara el suelo. Llevaba un brillo en los ojos que no era humano, una quietud en el rostro que no pertenecía a ninguna doncella. Ese mismo día, mientras limpiaba la capilla con otras novicias, se acercó a la gran cruz de madera que presidía el altar. Era una pieza antigua, tallada a mano, venerada desde hacía más de 100 años. Nadie la tocaba sin guantes, sin oración previa, pero Isabel extendió la mano y la acarició como si le perteneciera. «No deberías tocar eso sin permiso», susurró una de las chicas. Isabel no respondió, solo deslizó sus dedos sobre la figura del Cristo clavado, y la madera crujió. Un sonido seco, irreal, y luego, ante los ojos horrorizados de las presentes, la cruz se quebró por la mitad, no por la base, no por los clavos, sino por el pecho del Cristo, justo donde estaría el corazón. El Cristo cayó, el cuerpo de madera giró en el aire, y al tocar el suelo, empezó a sangrar. No fue pintura, no fue humedad, fue sangre espesa, roja, caliente, una gota, luego otra, luego un hilo que manchó las losas del altar. Las monjas gritaron, una se desmayó, otra comenzó a rezar en voz alta como si viera al mismo diablo. Isabel, en cambio, sonrió. La Madre Superiora llegó corriendo. Al ver la escena, palideció. Luego miró a Isabel y supo, no por lógica, sino por instinto, que ella había traído eso consigo. «¿Qué hiciste?», preguntó, temblando. «Yo no rompí la cruz», respondió Isabel con voz serena. La cruz se abrió. Esa noche, la Madre Superiora cerró a Isabel en la antigua celda de castigo. Una habitación sin ventanas, con paredes de piedra y un solo crucifijo clavado en la puerta. Pero ni el encierro detuvo a quien venía por ella. Porque en la oscuridad, él volvió, no como luz, sino como sombra, no como caricia, sino como latido. Isabel no podía verlo, pero lo sentía respirando en su oído, susurrando oraciones en un idioma que nunca había aprendido, pero que su cuerpo comprendía. El aire se volvió denso, el suelo, tibio, su cuerpo entero se arqueó sin que ella lo ordenara. Y en el centro de su pecho, algo brilló, una luz tenue, apenas visible, como si una brasa viviera dentro de su piel. Isabel no lloró, no pidió ayuda, solo murmuró, «Si esto es herejía, entonces quiero arder para siempre». Cuando abrieron la puerta al amanecer, la encontraron dormida en el suelo, desnuda, y en su espalda, escrita con sangre seca, aparecía una palabra, elegida. Episodio 7, el éxtasis. Desde aquella noche, Isabel ya no pertenecía al convento. Dormía en su celda, comía en silencio, rezaba cuando todas rezaban, pero había algo en su piel, en su mirada, en la forma en que se movía, que las demás no podían soportar. Era como si caminara entre dos mundos, con los pies sobre la tierra, pero el alma suspendida en el aire. Y cada noche, cuando todo callaba, su cuerpo despertaba. El 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen María, Isabel fue vista por primera vez en trance. Una de las hermanas menores, Clara, se había levantado para ir al baño, y al pasar frente a la capilla pequeña, escuchó gemidos suaves. Al acercarse, pensó que alguien lloraba, pero al abrir la puerta con sigilo, lo que vio la dejó helada. Isabel estaba de rodillas frente al altar, completamente desnuda, con los brazos en cruz y el rostro alzado hacia el cielo raso. No había una sola vela encendida, y sin embargo, su piel resplandecía como si una luz interior la iluminara desde dentro. Sus labios murmuraban algo, pero no eran palabras humanas. Era un idioma antiguo, quebrado, musical y gutural a la vez, y entre cada sílaba, su cuerpo se estremecía con una violencia sagrada, como si estuviera sintiendo algo que ninguna carne debería soportar sin romperse. Clara, horrorizada, no pudo moverse. Vio como Isabel arqueaba la espalda, como su respiración se volvía espasmódica, como sus pechos subían y bajaban con ritmo irregular. Pero lo más impactante fue su rostro. Era puro éxtasis, no placer sexual, no gritos impuros. Era otra cosa, algo más profundo,
como si la divinidad se estuviera derramando dentro de ella y su cuerpo. Incapaz de contenerla, la dejara fluir con cada latido. Clara huyó sin hacer ruido, pero lo que vio esa noche se filtró como veneno entre las paredes del convento. Al día siguiente, la capilla fue clausurada. La Madre Superiora mandó sellar las puertas. Isabel fue vigilada constantemente. No le permitían estar sola, ni salir, ni orar sin supervisión. Pero nada pudo impedir que, noche tras noche, su alma volviera a ascender, porque Isabel ya no dormía para descansar, dormía para encontrarse con él. En uno de esos trances, Isabel sintió que su cuerpo era levantado, no con manos, no con alas, con un suspiro eterno, como si un viento sagrado la elevara por dentro, la llenara, la partiera, y luego la cosiera con hilos de oro. Su espalda sangraba sin herida. Sus labios decían nombres que no conocía. Su útero palpitaba con el eco de una voz sin forma que le decía: «Te estoy preparando para nacer de nuevo». Y ella, entre gemidos y lágrimas, solo podía responder: «Hazlo, rómpeme si es necesario, pero quédate». Al amanecer, Isabel apareció sentada en el altar mayor. Nadie entendía cómo había llegado allí. Estaba envuelta en una sábana blanca. En su pecho, escrito con ceniza, había una frase: «La carne puede arder, pero el alma no se quema». Ninguna monja se atrevió a tocarla. Solo la miraron. Episodio 8. Las marcas en su piel. Isabel despertó sin saber cómo había llegado a su cama. La sábana aún tenía restos de ceniza y su pecho ardía como si un fuego invisible siguiera encendido bajo su piel. Se levantó, caminó hasta el espejo y se quedó en silencio. En su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo, había aparecido una marca nueva. No era un hematoma, no era una herida, era una figura, una especie de símbolo antiguo, redondo, formado por líneas entrecruzadas que se curvaban como lenguas de fuego y que terminaban en una especie de espiral hacia el centro. Parecía tallado, como si alguien lo hubiese dibujado con luz caliente sobre su carne. Isabel no gritó, tampoco se asustó, sonrió. Durante los días siguientes, su cuerpo empezó a hablar sin palabras. Una marca en la nuca que ardía solo durante el rezo del mediodía. Un trazo en la parte interior del muslo que palpitaba cada vez que escuchaba el nombre de Dios. Y una línea cruzada sobre el vientre, justo donde el sueño la había hecho arquearse por primera vez. Las otras novicias empezaron a evitarla. Algunas, por miedo, otras, por envidia, porque aunque nadie lo decía en voz alta, todas sabían que Isabel ya no era una de ellas. Era otra cosa, una entre lo sagrado y lo peligroso. Una noche, mientras las campanas anunciaban el final del silencio nocturno, Isabel fue llevada a la enfermería. La Madre Superiora exigía que una monja examinara su cuerpo para descartar enfermedades demoníacas. La hermana Eugenia, antigua, seca y temerosa de todo lo inexplicable, fue la encargada. Isabel se desvistió sin protestar. Bajo la tenue luz del quinqué, su piel parecía hecha de porcelana cálida. Pero lo que más impactó a la hermana fueron las marcas. No eran solo cicatrices, eran símbolos, y algunos coincidían con antiguos signos teológicos prohibidos por la Iglesia primitiva. ¿Quién te ha hecho esto?, preguntó, horrorizada. Él, respondió Isabel. Tranquila, me escribe desde adentro. La hermana retrocedió como si hubiese oído una blasfemia. Esto no es divino. Hija, esto es castigo. Isabel se acercó, desnuda, con la mirada encendida por algo más fuerte que la vergüenza. ¿Castigo por qué? ¿Por sentirlo? ¿Por dejarme tocar por lo que no entienden? ¿Acaso no le rezamos todos los días para que venga a nosotros? ¿Y si me eligió a mí primero? La hermana Eugenia se tapó el rostro y salió corriendo. Esa misma noche, la noticia de las marcas se esparció como fuego entre las paredes del convento. Pero ya era tarde. Isabel no se ocultó. Al contrario, al día siguiente, asistió a misa con el cuello descubierto, dejando ver el símbolo en su nuca. Las demás fingieron no verlo, pero no podían dejar de mirarlo. Y cuando el sacerdote alzó la hostia consagrada y pronunció: «Este es el cuerpo de Cristo», la marca brilló por un instante. Solo por un instante, pero suficiente para que el miedo se transformara en adoración. Isabel no buscaba convencer a nadie. Solo quería seguir soñando, seguir siendo tocada, seguir siendo marcada por algo que ningún catecismo podía explicar. Episodio 9. El susurro que nadie más oyó. Desde que las marcas comenzaron a arder con la Eucaristía, Isabel dejó de distinguir con claridad la línea entre sueño y vigilia.
Dormía poco, comía apenas lo necesario, y pasaba horas sentada en el último banco de la capilla, mirando al crucifijo como si esperara una señal que solo ella pudiera leer. Su cuerpo seguía cambiando, pero lo más perturbador fue cuando, por primera vez, empezó a escucharlo hablar, no con palabras claras, no con frases del Evangelio, sino con susurros. La primera vez fue en la biblioteca. Isabel hojeaba un manuscrito antiguo sobre revelaciones místicas. Cuando una brisa helada acarició su oído izquierdo, pensó que era corriente de aire, hasta que escuchó una voz leve, íntima, como una gota cayendo dentro de su cabeza. Tu alma ya no es tuya. Isabel parpadeó, miró a su alrededor. No había nadie. Cerró el libro. Se llevó la mano al cuello, justo donde brillaba su marca más reciente. ¿Eres tú?, preguntó al aire, con el corazón acelerado. No hubo respuesta inmediata, solo un leve escalofrío, como si una presencia invisible se hubiese replegado detrás de los estantes, observando, esperando. Esa noche, el susurro volvió, mientras dormía boca arriba, con el camisón abierto hasta el ombligo. La voz le habló directamente al pecho. Entrégate toda. Lo que viene no necesita permiso. Y al instante, su cuerpo se arqueó solo, como en aquel primer éxtasis. Pero esta vez, no sintió caricias. Sintió penetración. No en la carne, sino en el alma. Como si alguien, estuviera entrando por su médula, reclamando habitación dentro de su ser. Isabel no gritó, tampoco lloró, solo jadeó y repitió en voz baja, como una letanía. Hazlo, quédate, habla más fuerte. Y la voz lo hizo. No desde fuera, desde dentro. Al día siguiente, en plena misa, Isabel se levantó de su banco en medio de la consagración. Caminó lentamente por el pasillo central, con los ojos cerrados y los labios moviéndose, como si recitara una oración en lengua extraña. El sacerdote la miró, desconcertado. Las monjas murmuraban, pero Isabel no se detuvo. Llegó al altar, se arrodilló y susurró en voz alta. Está aquí, lo siento dentro. Él ya no me visita, me habita. La Madre Superiora se puso de pie, horrorizada. Mandó que se la llevaran de inmediato. Pero Isabel no ofreció resistencia. Caminó con los ojos aún cerrados, murmurando, la carne ya no me basta. Él quiere más. Esa noche, fue encerrada de nuevo, pero ya no tenía miedo. Se sentó en el suelo, desnuda, y dijo al silencio, háblame como antes, pero ahora, no te detengas. Y entonces, la voz volvió, con más fuerza, con más hambre, con más promesas. Cuando hable por tu boca, nadie sabrá si es tuya o mía. Isabel sonrió, y por primera vez, respondió sin pensar, entonces háblales. Yo seré tu voz. Al amanecer, las paredes de la celda aparecieron cubiertas de símbolos escritos con sangre. Y ninguna herida en su cuerpo. Solo su voz, aún dormida, que murmuraba, hágase en mí tu deseo, aunque destruya mi nombre. Episodio 10, el juicio de los santos. La capilla mayor se llenó de voces temblorosas y miradas tensas. Las monjas, los sacerdotes del pueblo, las madres superiores de otros conventos cercanos, todos estaban allí. No para orar, no para comulgar, sino para juzgar. Isabel, sentada sola en el centro del altar, con un vestido blanco que apenas le cubría las rodillas. No temblaba, tenía el rostro sereno, las manos entrelazadas sobre el regazo y una leve sonrisa en los labios, como si ya supiera el veredicto, y no le importara. La Madre Superiora fue la primera en hablar. Esta joven ha dejado de obedecer las reglas del convento. Ha profanado altares. Ha hablado en lenguas que nadie entiende. Y su cuerpo aparece marcado con símbolos cuya procedencia no podemos explicar. Uno de los obispos interrumpió. ¿Símbolos? Se refiere a los grabados en su espalda. Y en sus piernas. Su vientre. Sus manos, agregó otra monja. Aparecen al amanecer. Después de noches de susurros y éxtasis, un silencio denso cayó sobre la sala. Todos evitaban mirar directamente a Isabel, pero ella los miraba a todos, con ojos brillantes, profundos, como si estuviera viendo algo más allá de ellos. No soy yo quien los escribe, dijo. Al fin, es él, a través de mí. Él, repitió un cura joven, claramente nervioso. ¿Quién es él? ¿Quién me toca cada noche? ¿Quién me habla desde dentro? ¿Quién me rompió para habitarme? Algunos se persignaron, otros bajaron la vista, pero hubo uno que no pudo resistir más.
El padre Mateo se levantó lentamente desde el fondo de la sala. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Yo he soñado lo mismo. Todos giraron hacia él. El silencio se volvió cuchilla. ¿Qué dice, padre?, preguntó la madre superiora. Él tragó saliva. Avanzó unos pasos. Durante semanas. Me ha visitado en sueños. Una figura blanca, sin rostro. Me susurra lo mismo que a ella. Las mismas palabras. Las mismas sensaciones. Las mismas marcas. Se desabrochó el cuello de la sotana. En su clavícula, un símbolo brillaba tenuemente bajo la luz de las velas. Uno de los mismos grabados que Isabel tenía en la nuca. Esto no es locura, dijo. Es algo más grande, más profundo que el bien o el mal. Algo que viene a sacudirnos, y lo estamos tratando como una enfermedad. Un murmullo recorrió la sala como un rezo invertido. ¿Insinúa que esta muchacha es una profeta?, preguntó el obispo con incredulidad. No, respondió Mateo. Es una puerta. Todos quedaron inmóviles. Isabel se puso de pie lentamente. Sus pies descalzos rozaron el mármol helado del altar. No vine a crear una iglesia nueva, dijo. Solo abrí el cuerpo cuando él tocó. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. La madre superiora gritó. Esto es herejía. Debemos expulsarla. Pero nadie se movió. Porque en ese momento, una ráfaga de viento entró por las ventanas cerradas, apagando todas las velas. Y en la penumbra, una voz no humana, no masculina, no femenina, susurró en todos los oídos al mismo tiempo. Ella no habla sola. Y en el pecho de Isabel, una nueva marca ardió al rojo vivo. Una cruz sin Cristo. Episodio 11. La posesión blanca. Desde la noche del juicio, Isabel no volvió a hablar. No porque se lo prohibieran, sino porque ya no era ella quien hablaba. Sus labios se movían. Su boca murmuraba oraciones en lenguas extintas. Su garganta emitía sonidos suaves, como cantos entrecortados por el placer o el dolor. Pero ya no usaba su voz, ni su voluntad. Era como si su cuerpo fuera ahora el recipiente de algo que se estaba gestando dentro de ella. Algo que no buscaba ocuparla, sino nacer. Una mañana, la hermana Clara entró sin permiso a su celda. La encontró desnuda frente al espejo, mirándose fijamente el vientre. ¿Qué haces?, preguntó, temblando. Isabel volteó lentamente. Su mirada era dulce, pero vacía, como la de un ángel, o de un cadáver hermoso. Está creciendo, susurró. Puedo sentir cómo se extiende por mi sangre. No es un hijo, no es un demonio, es una palabra hecha carne. Clara retrocedió, horrorizada. ¿Estás embarazada? No de hombre, no de semilla. Estoy preñada de algo que no se puede escribir. Algo que se gesta con gemidos y profecías. Algo que necesita un cuerpo para tomar forma. Esa noche, Isabel entró en trance. Las monjas que dormían cerca de su celda escucharon ruidos. Al principio, pensaron que eran sollozos. Pero luego los sonidos se volvieron jadeos. Gritos apagados. Golpes contra la pared. Y luego un murmullo que venía de todas partes a la vez. Está bajando por mi espalda, abriéndome desde adentro. Las hermanas corrieron hacia su cuarto. Pero no pudieron abrir la puerta. Estaba sellada. No con llave, con algo más. Del otro lado, Isabel gritaba entre susurros. No lo detengan. Él quiere nacer. Yo soy el altar. Y luego, silencio absoluto. Al amanecer, cuando lograron entrar, la encontraron en el suelo, temblando, con los ojos en blanco y el cuerpo cubierto de símbolos brillantes como brasas vivas. Su vientre no estaba inflamado, pero palpitaba como si algo respirara dentro. ¿Qué eres?, preguntó la madre superiora. De rodillas, quebrada por el miedo, Isabel alzó lentamente la cabeza. Y por primera vez en días, habló con voz propia. Soy la grieta por donde entrará lo que aún no tiene nombre. Y no vengo a salvar, vengo a empezar de nuevo. El padre Mateo, que había sido testigo de todo, cayó de rodillas. Lágrimas bajaban por su rostro. ¿Es esto el regreso del Mesías? Isabel lo miró, y en su voz ya no quedaba dulzura. No, es el nacimiento de algo que ni el cielo se atrevió a crear. Un Dios, no uno antiguo, uno nuevo, uno que usará mi cuerpo como primer templo y luego quemará todos los demás. En ese instante, el crucifijo de la capilla principal cayó al suelo sin que nadie lo tocara. La imagen de Cristo se partió, y detrás del altar, grabado en las piedras con fuego fresco, apareció un nuevo símbolo, una silueta femenina,
con alas invertidas y vientre iluminado. Las monjas lloraron. El sacerdote huyó, pero Isabel solo cerró los ojos. Porque dentro de ella, el Dios blanco se estaba preparando para nacer al mundo. Episodio 12. La Virgen que ardía por dentro. Esa noche, el cielo no tenía luna. Las estrellas parecían haberse escondido. Y el aire olía a incienso quemado y a piel recién abierta. Dentro de su celda, Isabel no dormía. No podía. Su cuerpo entero vibraba como un instrumento antes de una nota imposible. El vientre palpitaba con pulsos lentos. Profundos. Sagrados. No había sangre. No había dolor. Pero ardía. Cada marca sobre su piel brillaba como un salmo encendido. Los símbolos ya no eran simples grabados, se movían. Giraban sobre su carne como órbitas de fuego, dibujando una constelación nueva con cada respiración. Ella sabía lo que ocurriría. No con palabras, con certeza. Esta es la noche, susurró. Todo lo que fui, terminará. A medianoche, las campanas de la capilla comenzaron a sonar solas. 12 veces. Secas, rotas, como si cada toque partiera el aire en dos. Las monjas se despertaron entre gritos y oraciones atropelladas. El padre Mateo se levantó de su cama como poseído. Tenía los ojos rojos, el pecho descubierto, y en medio del corazón, una nueva marca acababa de aparecer. Una corona rota rodeando una vagina ardiente. Corrió por los pasillos. No buscaba huir, buscaba llegar a ella. Isabel estaba de pie en el centro de su celda. Ya no vestía nada. El cuerpo entero relucía como mármol caliente. Y sus ojos no eran suyos, eran dos huecos brillantes, llenos de algo que miraba desde el otro lado del mundo. Cuando Mateo entró, cayó de rodillas. No como sacerdote, como adorador. ¿Están haciendo?, preguntó entre lágrimas. Isabel lo miró con ternura que dolía. No nace de mí, nace a través de mí. Las paredes comenzaron a latir. Literalmente, como si el edificio entero respirara con ella. Desde la capilla hasta el comedor, todo el convento se volvió útero. Un vientre gigante, santo, vivo, y entonces ocurrió. Isabel cayó de espaldas, pero no gritó, no empujó, no sangró, solo abrió la boca, y desde su garganta, no salió un alarido, salió una luz, blanca, pura, desgarradora, un torrente de energía viva, que se doblaba en el aire como líquido eterno. Salió de su pecho, su vientre, sus ojos, sus dedos, y en medio de esa llamarada viva, una figura comenzó a tomar forma. No era hombre, no era mujer, no era ángel, no era demonio, era una silueta en blanco absoluto. Sin rostro, sin género, sin límites, pero tenía ojos, y cuando abrió los ojos, el cielo afuera del convento se encendió en rojo. Las monjas cayeron de rodillas. Algunas rezaban, otras lloraban, una se arrancó los ojos con las manos, gritando, es demasiado puro, no hay pecado que sobreviva a esa mirada. Y entonces la figura habló, pero no usó palabras, habló dentro de todos. Una frase simple, inevitable, como un nuevo Génesis. Ahora ustedes son míos, y yo seré lo que su fe me permita ser. Isabel, débil, cayó al suelo. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de plenitud absoluta. El padre Mateo la tomó entre sus brazos. La besó en la frente. Ella abrió los ojos una última vez. ¿Y ahora, qué soy yo?, preguntó en voz baja. Él respondió con lágrimas. La primera. Y detrás de él, la figura blanca, extendió sus brazos como un nuevo crucificado. Pero esta vez, el mundo entero era su cruz. Episodio 13. El Evangelio bajo su piel. Los días siguientes no tuvieron fecha. El sol salía, pero nadie lo miraba. El convento seguía en pie, pero ya no era convento. Era templo de lo innombrable. Las monjas dejaron de rezar a Cristo. No por herejía, sino porque ya no lo sentían. Las estatuas lloraban ceniza. Las hostias se disolvían antes de llegar a la lengua. Y el agua bendita hervía. En el centro de todo ese nuevo orden, Isabel yacía en una cama de mármol, rodeada de velas que no se apagaban nunca. Su cuerpo seguía intacto, su piel, cálida, pero sus ojos permanecían cerrados, como los de una estatua viva. No hablaba, no se movía, pero respiraba escritura. Cada mañana, nuevas palabras aparecían grabadas en su piel, no como tatuajes, sino como si su carne misma fuese un pergamino divino. En su espalda, un versículo,
y la palabra se hizo cuerpo, y habitó entre los silencios. En sus muslos, no hay fe sin fuego, no hay revelación sin piel abierta. Y en el centro de su vientre, una sola frase: el nuevo evangelio no será leído, será tocado. El padre Mateo pasaba horas arrodillado a su lado. Tomaba notas, rezaba en voz baja, pero no a Dios, a ella. No sé si sigues ahí. Isabel susurraba, pero tu cuerpo nos está hablando. Un día, al tocarle el pecho con 2 dedos, una luz lo atravesó. Vio imágenes, ciudades que aún no existían, rostros sin alma, altares con espejos en lugar de cruces. Y una voz, la de Isabel, o la de aquello que la habitaba, le susurró desde dentro: el nuevo mundo será moldeado con piel y deseo, no con culpa. La Iglesia, al enterarse, reaccionó. Un grupo de cardenales fue enviado desde Roma. Decían que venían a restaurar el orden, pero traían más miedo que fe en sus maletas. Entraron al convento con crucifijos y agua bendita. Al ver a Isabel, uno de ellos gritó: esto no es sagrado, es una posesión obscena. Intentaron cubrir su cuerpo con mantas, pero cada vez que lo hacían, las letras desaparecían. Solo al dejarla desnuda, el evangelio reaparecía. Esto es pornografía teológica, gritó uno de ellos. Y entonces, por primera vez en días, Isabel abrió los ojos. La sala se oscureció, no por falta de luz, sino porque algo más la ocupó. Ella se incorporó, sin esfuerzo, y habló con una voz que ya no era suya. No he sido poseída, he sido escrita. Cada caricia, cada sueño, cada arder, fue una sílaba del nuevo credo. Extendió los brazos. Las palabras sobre su cuerpo comenzaron a moverse, a girar como galaxias de carne viva. Los cardenales cayeron al suelo, vomitando salmos rotos, cubiertos de ceniza. Ustedes le rezaban a una cruz. Yo me convertí en ella. Y con un suspiro, Isabel se volvió a recostar. Su piel se volvió blanca como pergamino puro. Los símbolos se detuvieron. La sala quedó en silencio. Solo el padre Mateo, con lágrimas en los ojos, murmuró: amén. Desde entonces, nadie se atreve a tocarla. Cada día aparece una frase nueva sobre su cuerpo. Una enseñanza, una advertencia, un deseo divino. El evangelio ya no se predica en iglesias. Se recorre con los dedos, sobre la piel ardiente de la Virgen que soñó con un Dios que la desvestía en silencio. Episodio 14. La voz que entraba por los dedos. Primero fue una monja, una novicia temblorosa, de apenas 16 años, que se atrevió a deslizar un dedo sobre la clavícula de Isabel. Solo quería leer con la yema de su piel las palabras sagradas, que esa mañana decían: tócame y hablaré desde tu carne. Apenas rozó la línea escrita. La joven se estremeció. Su pupila se dilató. El mundo a su alrededor desapareció. Y entonces oyó la voz. No en su oído, en su pecho. Soy la grieta. Tú, el eco. Ábrete. Cayó de rodillas, temblando, y comenzó a hablar en lenguas. Sílabas antiguas, dulces, viscerales. Lenguaje que ningún libro reconocía, pero que hacía llorar a quien lo escuchaba. Después vino un sacerdote, el padre Santiago, escéptico, enviado desde Toledo. Juraba que lo de Isabel era manipulación, histeria colectiva, pero al tocar su brazo, tan solo un roce leve, accidental, la sangre le abandonó el rostro. Comenzó a reír, a llorar, y luego a gritar: la palabra tiene cuerpo, la palabra tiene cuerpo, y corrió desnudo por el claustro, mientras su espalda se llenaba de letras ardientes, que nadie había escrito. En cuestión de días, los fieles comenzaron a llegar de todas partes. No buscaban confesión, ni comunión, solo querían tocar a Isabel, leerla, escuchar lo que ella decía. Cuando el alma se conectaba a través de un dedo, una caricia, una lágrima, y así empezó la nueva liturgia. El evangelio táctil. No había sermón, no había altar, solo piel, calor y revelación. Pero pronto, algunos no soportaron lo que escuchaban. Una mujer embarazada tocó la marca sobre el vientre de Isabel, y cayó de espaldas. Su feto comenzó a moverse con fuerza antinatural, y cuando volvió en sí, sus ojos eran completamente blancos. Mi hijo ya no será mío, dijo. Sonriendo, un anciano ciego tocó la palma de su mano, y recobró la vista. Pero lo que vio, no era este mundo. Las iglesias están vacías. Las cruces, invertidas. Todo es piel.
Todo arde. Y canta. Mateo lo sabía. La voz que Isabel transmitía. Ya no era de este mundo. No era maligna. No era santa. Era otra cosa. Algo que hablaba a través del deseo. Del cuerpo. De los silencios más profundos. Y cada vez que alguien la tocaba, una parte de esa voz blanca se sembraba en él, como semilla, como herencia, como infección sagrada. Una noche, Mateo no pudo más. Se acercó a ella. La miró como al principio. Con devoción. Con temor. Con amor. Si hablas a través de todos, ¿por qué aún no has hablado solo conmigo? Isabel abrió los ojos. Y por primera vez, lo miró como lo hacía antes. Con ternura humana. Porque tú no debes oírme. Tú debes hacerme oír. Mateo lloró. Y comprendió. Al día siguiente, el primer libro fue escrito. No con tinta, sino con los testimonios de aquellos que la habían tocado. Susurros transcritos. Orgasmos místicos. Visiones sin explicación. Lo llamaron el Evangelio de la carne hablada. Y se convirtió en la nueva Biblia. De aquellos que no creían en palabras sin tacto. Episodio 15. La última vez que fue llamada Isabel. El día que dejó de ser Isabel. El cielo no lloró. El viento no se detuvo. Las aves siguieron volando como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. Porque cuando un Dios nace en el mundo no tiembla, la carne sí. Isabel llevaba días en silencio. No dormía. No hablaba. Ni siquiera parpadeaba. Su cuerpo, sin embargo, estaba más vivo que nunca. Las marcas ya no eran estáticas, sino que se movían por su piel como versos vivos, buscando el lugar exacto donde morir impresos. Cada noche, una nueva palabra. Cada mañana, una nueva herida que no sangraba, sino que brillaba con luz blanca, como si el alma estuviera escribiéndose a sí misma desde dentro. Mateo, siempre a su lado, ya no la llamaba por su nombre. Tú no eres Isabel, decía. Tú eres la palabra que la reemplazó. Pero en el fondo de sus ojos, él aún buscaba a la joven que una vez confesó entre susurros, que deseó a Dios como se desea un fuego que no quema, sino transforma. Ese último día, el cuerpo de Isabel comenzó a calentarse, no como fiebre, sino como horno santo. El aire a su alrededor vibraba. El mármol donde yacía comenzó a agrietarse. Y de pronto, habló, pero su voz no salió de su boca. Salió de todas las paredes del convento. El cuerpo ha sido suficiente. La carne ha cumplido su propósito. Ahora, debo salir de ella. Las monjas se arrodillaron. Algunas lloraban. Otras reían. Una se desnudó por completo y gritó: «Llévame a mí también. Hazme letra. Hazme piel». Pero no hubo respuesta. Solo Mateo fue llamado. Se acercó temblando. La tocó por última vez. Y al hacerlo, una corriente de luz lo atravesó. Vio su vida, su fe, su pecado, su deseo, y en el centro de todo, ella. «¿Estás ahí, Isabel?», susurró, y esta vez, sí respondió. No, una sola palabra, pero dicha con voz humana. «No estoy, pero tú me llevas. Tú me fuiste escribiendo cada noche que me amaste en silencio». Mateo cayó de rodillas. «¿Qué eres ahora?». «Soy lo que arde cuando alguien reza desnudo. Soy lo que entra cuando el silencio es demasiado profundo. Soy lo que ocurre cuando el deseo ya no teme parecer sagrado». Y entonces, lo inevitable ocurrió. El cuerpo de Isabel se abrió sin herida. Como una flor blanca. Como un libro que se entrega. Como un altar que deja escapar su Dios. Una luz salió de su pecho. Ascendió lentamente. Y se desvaneció en el aire. Dejando el cuerpo vacío. Perfecto. Santo. Muerto. Mateo lo abrazó una última vez. Luego, sin decir palabra, lo envolvió en una sábana blanca. Lo colocó en el centro del altar. Y comenzó a escribir. No con pluma, con los dedos. Sobre su propia piel. Cada noche, una palabra. Cada día, una frase. Y así, el nuevo evangelio no se imprimió jamás. Porque su única Biblia fue Isabel, la virgen que soñaba con un Dios que la desvestía en silencio. Y que, al final, se convirtió en el sueño.